Me da mucho gusto saludarles. Como el título de la ponencia indica, hoy hablaremos sobre los riesgos y vacíos de protección que han enfrentado las personas en contexto de movilidad a causa de la pandemia de COVID-19. Para entender el desarrollo de los últimos meses, es necesario tener como antecedente el contexto regional previo a la pandemia. América es un continente con mucha movilidad humana, tanto dentro de los países como entre ellos. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, el año pasado aproximadamente 27 millones de personas habían migrado de un país del continente a otro. Cabe destacar que, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en 2019 había aproximadamente 15 millones de personas en condición de desplazamiento forzado en nuestro continente, es decir, personas solicitantes de asilo con la condición de refugiados, apátridas o desplazadas internamente. De manera muy general, estas cifras se explican por dos razones. En primera parte, por la tendencia histórica de personas de América Latina y el Caribe que se desplazan a América del Norte, así como por la migración entre países del Cono Sur y Mesoamérica. De manera más preocupante, también se explican por tres situaciones de desplazamiento forzado que ya se venían desarrollando en menor escala en años anteriores y en los últimos 6 años se aceleraron y profundizaron. La primera de estas situaciones se inicia en 2014, cuando se identifica un aumento significativo en el desplazamiento forzado de personas del norte de Centroamérica. El ACNUR calcula que entre 500,000 y 700,000 personas de estos países se han desplazado internamente, se encuentran solicitando asilo o ya cuentan con el reconocimiento de la condición de refugiados. En su mayoría, las personas del norte de Centroamérica han buscado protección en Estados Unidos y México debido al incremento de diversas formas de violencia como son la criminal, intrafamiliar, basada en género, así como la precariedad económica y los retos institucionales y en procuración de justicia que enfrentaban sus países de origen. La segunda situación se identifica el incremento en 2015, donde hay un punto de inflexión en el número y la velocidad en las que las personas venezolanas se vieron obligadas a salir de su país. Con más de 4.5 millones de personas que abandonaron el territorio nacional, Venezuela es el país que genera mayor desplazamiento forzado después de Siria a nivel mundial. Un número considerable de personas de origen venezolano ha buscado protección, otras vías de regularización migratoria o se han visto obligadas a vivir de manera indocumentada en países vecinos como Colombia, Perú, Chile y Ecuador, aunque el resto de los países del continente también han visto un aumento significativo en la llegada de personas de origen venezolano. La tercera situación, aunque menor en el número de personas desplazadas, es igualmente alarmante, es la situación en Nicaragua, que desde 2018 ha tenido un aumento exponencial en el número de personas desplazadas de manera forzada por la dinámica de persecución política. ACNUR estima que entre 50 y 100,000 personas nicaragüenses se han visto obligadas a dejar su país, la mayoría de ellas buscando protección en Costa Rica y Panamá, pero un número considerable lo ha hecho en México y en Estados Unidos. Aunado a estas situaciones está el desplazamiento forzado de personas de origen cubano y haitiano. Muchas de ellas han sido doblemente desplazadas y actualmente se están viendo obligadas a salir del país en el que residieron después de abandonar su país de origen. La preocupación que se deriva de las dinámicas de los desplazamientos aumenta cuando se toma en cuenta que este complejo contexto se suma a políticas y discursos que socavan la protección para las personas migrantes, incluyendo solicitantes de asilo y refugiadas. Destaca el caso de Estados Unidos, donde su actual presidente, Donald Trump, presentó su candidatura con un discurso abiertamente antiinmigrante y desde que asumió el poder ha hecho uso de todos los recursos a su alcance para frenar la migración documentada, al igual que la indocumentada, claro está. Muchas veces con políticas extremadamente agresivas y otras francamente ilegales. Esto ha tenido importantes consecuencias en la región, tanto en las políticas migratorias de países vecinos como en la situación que enfrentan las personas en contexto de movilidad.
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, hemos expresado nuestra preocupación por las políticas que han desplegado la administración Trump para limitar y obstaculizar el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos y la cooperación de los países de la región en estos esfuerzos. Entre las políticas más perniciosas y con mayores consecuencias regionales se encuentran los protocolos de protección a migrantes, también conocidos como MPP o Programa Quédate en México, por medio del cual Estados Unidos retorna a México a las personas solicitantes de asilo que esperan la resolución de su caso. Política que desde 2019 ha generado enormes necesidades de carácter humanitario del lado mexicano de la frontera. La segunda medida sería la firma de acuerdos de cooperación en materia de asilo con los países del norte de Centroamérica, por medio de los cuales El Salvador, Guatemala y Honduras, cada uno por separado, aceptaron recibir a personas que hayan buscado protección internacional en la frontera de Estados Unidos para que realicen esta solicitud de asilo en cada uno de estos países respectivamente. Aunque estos acuerdos son de facto acuerdos de tercer país y se ha cuestionado su legalidad en virtud de que los países del norte de Centroamérica los firmaron en un contexto de amenazas económicas por parte de Estados Unidos y, más importante, porque enfrentan enormes retos en materia de seguridad y en la consolidación y operación de sus incipientes sistemas de asilo. Vale la pena mencionar que aunque solo se implementó el acuerdo firmado con Guatemala y que esto ocurrió entre noviembre de 2019 y mediados de marzo de 2020, cuando se suspendió a raíz de la pandemia. El tercer desarrollo que vemos con enorme preocupación es el endurecimiento extremo al grado de la militarización de las acciones de control migratorio. Un ejemplo claro es el caso de México, que tras la amenaza de Estados Unidos de imponerle aranceles, en junio de 2019 el gobierno mexicano accedió a ampliar la operación de MPP y desplegó a la recién creada Guardia Nacional a su frontera sur, fortaleciendo agresivamente sus medidas de control migratorio. Este fue un cambio radical ante los incipientes avances hacia una política migratoria de derechos humanos que había recibido a la caravana de enero de 2019 con visas humanitarias y tenía la intención de ampliar las vías de migración regular a México y quitar el carácter punitivo de la implementación de la legislación migratoria. Este panorama nos deja ver que antes de que empezara la pandemia, Centro y Norteamérica tenían una dinámica de movilidad humana intensa y que ésta tenía un componente importante de personas que requerían protección internacional. También nos deja ver que algunos gobiernos estaban minando, en lugar de fortaleciendo, el espacio de protección para las personas en movilidad. Y agregaría que ya fuera por políticas o sentimientos antiinmigrantes o por retos institucionales, la población migrante ya enfrentaba importantes retos para acceder a derechos como la salud, documentación, educación, justicia, entre otros derechos y servicios básicos en todos los países de la región. Los antecedentes que les presenté también hacen patente la necesidad de comprender las delicadas y complicadas interacciones que se dan entre Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras en materia migratoria. La propagación del coronavirus ha representado un reto de gran magnitud para cualquier país y para todas las personas. Ninguno de nosotros estábamos preparados ni preparadas. La población en su conjunto enfrenta retos sin precedentes y en los casos de la población que ya enfrentaban algún tipo de vulnerabilidad, estas se agravaron. De manera general, he agrupado en 5 categorías las respuestas a la pandemia que han resultado en afectaciones a las personas migrantes y refugiadas. Antes de analizar a detalle estos 5 tipos de acciones, quisiera reconocer que el derecho internacional y las legislaciones nacionales prevén la necesidad de restringir algunos derechos en situaciones de emergencia pública, pero quisiera enfatizar que los criterios y alcances que deben de tener estas medidas se deben basar en los principios de Siracusa, que establecen con claridad que cualquier restricción de derechos debe ser proporcional, no discriminatoria ni arbitraria, razonable, temporal, apegada a derecho, sujeta a revisión y prever protecciones para las personas afectadas. Es decir, la restricción debe ser estrictamente necesaria
y no puede resultar en suspensiones amplias ni generales de los derechos fundamentales de las personas, incluidas las personas en movilidad. Asimismo, estas acciones deben levantarse una vez que pase la emergencia o cuando cada una de las necesidades específicas ya no sean necesarias para la respuesta a dicha emergencia. Asimismo, quisiera resaltar que generar y acceder a información confiable sobre el fenómeno migratorio en los tiempos de la pandemia ha sido un reto significativo, dado los profundos y constantes cambios que ha implicado la pandemia, así como la falta de información oficial o la falta de claridad en ella, y que las medidas sanitarias y de prevención de propagación del virus han dificultado realizar monitoreos. Con estas salvaguardas, ahora sí pasamos a analizar las acciones. La primera acción es el cierre de fronteras. Una de las primeras medidas que se implementaron globalmente para contener la propagación del virus fue el cierre de fronteras. A mediados de marzo, los países de la región empezaron a tomar acciones en este sentido y prorrogaron su vigencia hasta la fecha de esta grabación. Si bien las características específicas de los cierres han variado de país en país, todos han representado afectaciones y vulneraciones de derechos de las personas en movilidad, siendo naturalmente los cierres totales los más graves. Uno de los casos que más preocupa es el cierre de la frontera de Estados Unidos, con el cual la administración puso fin de facto al asilo en la frontera, esfuerzo que ya llevaban tratando de consolidar previamente y no habían podido lograr por ser una acción ilegal. El 20 de marzo de 2020, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, emitieron una orden para impedir el ingreso por la frontera terrestre de personas que no contaran con la documentación necesaria para hacerlo, grupo en el cual se encuentran las personas solicitantes de asilo, así como niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. La Autoridad Migratoria estadounidense está implementando las órdenes de los CDCs por medio de una acción que se llaman expulsiones. A agosto de 2020, más de 147,000 personas habían sido expulsadas de Estados Unidos. No contamos con información oficial sobre las nacionalidades que se han visto mayormente afectadas, pero se puede suponer que son las personas del norte de Centroamérica y de México. Una expulsión se distingue de una deportación en que no conlleva ningún tipo de proceso migratorio. Vale la pena señalar que esta medida está siendo litigada en tribunales estadounidenses actualmente por considerar que viola la ley, incluyendo el derecho al debido proceso y las disposiciones que obligan a proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como a personas que están huyendo de persecución. Otra preocupante particularidad de las expulsiones es que las autoridades estadounidenses están expulsando a las personas a sus países de origen o a México. La expulsión es la primera vez que México accede a recibir ciudadanos de terceros países a los que Estados Unidos les ha negado el ingreso. Vale la pena puntualizar que si bien bajo MPP México ya recibía personas de terceros países que Estados Unidos retornaba, esto era exclusivamente para la espera de su proceso migratorio, por lo que era de manera temporal. Otro problema de la pandemia es que debido a la suspensión de las actividades en las cortes migratorias en Estados Unidos, las personas que se encontraban bajo MPP tendrán que permanecer más tiempo en México en condiciones de gran vulnerabilidad. Asimismo, en este tiempo, la administración Trump ha cambiado prácticas y regulaciones para limitar y obstaculizar aún más el acceso a la protección. De esta manera, la precariedad en la que viven las personas bajo MPP, así como los crecientes obstáculos para acceder al asilo, han llevado a algunas de ellas a abandonar sus solicitudes, a pesar de que todavía requieren la protección. La conjunción de las expulsiones con MPP ha ampliado y profundizado las necesidades de carácter humanitario en el lado mexicano de la frontera. Esto en un contexto de contingencia sanitaria en la que los riesgos y vacíos de protección deberían de haberse matizado y paliado, en lugar de agravarse y multiplicarse como lo estamos viendo.
Aunado a lo anterior, el cierre de las fronteras de los países centroamericanos resultó en que las personas en contexto de movilidad que querían regresar a su país de origen no pudieran hacerlo, violando así su derecho a regresar a su país. En varios casos, las personas se quedaron en un limbo sin los medios suficientes para subsistir. En abril, la Organización de las Naciones Unidas reportó que el cierre de la frontera de Panamá con Costa Rica, así como la de El Salvador y Honduras, provocó que personas migrantes quedaran atrapadas en condiciones de hacinamiento y acceso limitado a servicios de salud, información, alimentación, agua y saneamiento, violando de esta manera derechos fundamentales. Asimismo, varias personas nicaragüenses quedaron atrapadas en un limbo en las fronteras al no poder ingresar a su país ni por la frontera con Costa Rica ni con Honduras. Asimismo, personas nicaragüenses recibieron negativas para poder regresar a su país desde Panamá y El Salvador. En el caso de los países del norte de Centroamérica, el cierre de fronteras ha estado acompañado de limitantes a la movilidad al interior del país, lo cual también ha traído consecuencias para las personas en retorno y para aquellas que buscan salir de su país, como sucedió con las personas que intentaron salir de Honduras organizando una caravana a finales de junio de este año. Esta caravana fue detenida por violar las restricciones internas a la movilidad. De esta manera, vemos que los cierres de frontera han resultado en violaciones al derecho a solicitar asilo, al derecho a salir de un territorio y regresar a tu país y el principio de no devolución. Quisiera cerrar esta sección enfatizando que expertos en salud pública presentaron propuestas y lineamientos para mantener las fronteras abiertas, particularmente a solicitantes de asilo y niñez migrante no acompañada, que serían efectivas para contener el virus. Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha puntualizado, y cito, la denegación de acceso al territorio sin salvaguardas para proteger contra la devolución no puede justificarse bajo argumentos de riesgo para la salud. Fin de la cita. Para principios de septiembre, casi 5.500 personas migrantes detenidas han dado positivo a COVID-19, sin contar el número de personal que labora en estos centros y que también se ha contagiado. Al menos 3 personas migrantes han fallecido a causa del virus dentro de estaciones de detención migratoria. A estas preocupaciones se sumaron que a mediados de septiembre se presentó una denuncia de presuntos abusos sistemáticos, negligencia médica, incluyendo en la atención de COVID-19 e histerectomías forzadas a mujeres en un centro de detención migratoria en Estados Unidos. En Costa Rica, el Ministerio de Salud aisló un centro de detención migratoria tras detectar 12 casos de COVID-19 en mayo, número que se elevó a más de 20 en 10 días. Se desconocen las medidas que se tomaron, pero el incremento en el número de casos nos deja ver que estas no fueron suficientes. También, en mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Panamá adoptar medidas urgentes para asegurar efectivamente el derecho a la salud, integridad personal y vida de las personas migrantes en detención, al conocer sobre la situación de hacinamiento en centros migratorios, en particular en la provincia del Darién, donde se habían confirmado casos de COVID-19. En México, organizaciones civiles hicieron un llamado a liberar a las personas en detención migratoria. El llamado se hizo más fuerte después de que un solicitante de la condición de refugiado muriera en una propuesta en la estación migratoria de Tenosique. Esta fue solo una de múltiples protestas en estaciones migratorias realizadas por las personas albergadas, quienes se manifestaban por las malas condiciones y los riesgos de contagio. La respuesta de las autoridades mexicanas fue vaciar prácticamente las estaciones migratorias. Desgraciadamente, lo hicieron siguiendo una estrategia incompleta y problemática. La liberación se hizo sin garantías y sin otorgar a las personas documentación que les brindara una estancia legal en México y con ello les facilitara acceder a servicios y derechos básicos, a los que por ley deberían acceder en condición de igualdad que las personas mexicanas sin importar su estatus migratorio. Pero desgraciadamente esto ha sido un reto que prevalece y que antecede a la pandemia.
Particularmente preocupante fue que autoridades mexicanas abandonaron a personas migrantes en la frontera con Guatemala o en las inmediaciones de las estaciones migratorias y en comunidades del sur de México. Y a pesar de que el ritmo de contagios dista de estar controlado en México y que las malas condiciones en los centros de detención migratoria prevalecen, en las últimas semanas empezamos a observar un incremento, aunque ligero, preocupante, en la población en estaciones migratorias en México. La tercera acción que identificamos son las deportaciones. Una de las grandes contradicciones en la respuesta a la pandemia es que mientras se buscó restringir al máximo los viajes internacionales por medio de los cierres de fronteras, se siguieron realizando deportaciones, lo que implicó exponer a las personas retornadas a contagios y en algunos casos resultó en la exportación del virus. Como parte del cierre total de sus fronteras, algunos países de la región decidieron no recibir a sus connacionales deportados, lo cual generó tensiones diplomáticas, abandono de personas migrantes y amenazas, incluidas las de Estados Unidos, por imponer visas a aquellos países que se negaran a recibir a sus connacionales. Asimismo, hay indicadores que apuntan a que Estados Unidos favoreció con equipo médico para responder a la pandemia a aquellos países que decidieron colaborar con recibir a las personas deportadas. Si bien no se puede comprobar la relación entre estas situaciones, la suspensión de la recepción de personas deportadas solo duró unos días. En el caso particular de Guatemala, el gobierno tuvo suspensiones temporales en diferentes momentos. No obstante, en gran medida las deportaciones continuaron a lo largo de la pandemia, o han continuado a lo largo de la pandemia. La organización Witness at the Border estima que durante la pandemia Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 500 vuelos de deportación a 15 países de América Latina y el Caribe. La organización estima que aproximadamente 83% de los vuelos han tenido como destino México o Centroamérica. Si bien los países de la región han reportado algunas estadísticas sobre las personas deportadas que han dado positivo a COVID a su regreso, resulta difícil conocer con exactitud el número. No obstante, el caso de Guatemala, en el que de acuerdo con información oficial, 75% de las personas en un vuelo dieron positivo a la enfermedad, es indicativo del riesgo que implican las deportaciones. Al deportar a una persona durante la pandemia, se corre el riesgo de retornar a personas que pudieran estar contagiadas, lo cual pone en riesgo la salud de todas las personas que están en contacto durante el trayecto de la deportación y al mismo tiempo aumenta la estigmatización y actitudes xenófobas hacia la población migrante, en particular la retornada. Los certificados de salud y las tomas de temperatura no son suficientes ni prueba contundente que una persona no es portadora de COVID-19. Tal vez ni siquiera el examen negativo de COVID, considerando los tiempos que se dan entre el traslado en el que se tiene la carga viral y en el que se es portador del virus y se manifiestan los síntomas y se da positivo a la prueba. De tal manera, la mejor manera de garantizar la salud es suspendiendo las deportaciones durante la contingencia sanitaria y ofreciendo a las personas alternativas a la detención en entornos comunitarios. La cuarta acción es la recepción de personas retornadas. Dado que las deportaciones continuaron durante la pandemia, los países de origen se han visto obligados a responder y a tomar medidas para la recepción de sus connacionales. Aunque la respuesta ha variado de país en país, lo que hemos visto con preocupación es que en algunos casos se establecieron espacios o centros que en algunos casos no cumplen con las medidas recomendadas para disminuir los contagios. Y estos centros tenían como objetivo servir como espacios de cuarentena. Preocupa que estos centros se vulneren los derechos de las personas quienes se han reportado que en ocasiones no tienen acceso a la salud, a información y que han permanecido confinadas por un tiempo mayor al que originalmente estaba previsto. Por ejemplo, de acuerdo con medios de comunicación, algunas personas que se encontraban realizando cuarentena obligatoria en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda en El Salvador y quienes presentaron sintomatología relacionada con COVID,
no recibieron atención médica adecuada ni oportuna. Les realizaron las pruebas hasta un mes después de que habían manifestado tener sintomatología y a las personas que dieron positivo solo se les comunicó el resultado sin presentarles mayor información sobre su estado de salud. Por otro lado, también se dio a conocer que las personas estaban pasando más de 30 días en el gimnasio. Este era el tiempo que se había establecido como la cuarentena obligatoria. En el caso de Honduras, un centro de atención al migrante retornado tuvo que cerrar por protestas de la población local que tenía miedo a contagiarse. Más preocupante fue un grupo que en Xelá, Guatemala, amenazó con quemar un albergue donde el gobierno puso en cuarentena a personas deportadas por miedo de que éstas pudieran infectar a la comunidad. Esta estigmatización ha generado violencia y rechazo hacia las personas migrantes en general y deportadas en particular, lo cual, aunado a las restricciones a la movilidad por medio de las medidas de toque de queda, les ha dificultado a las personas en retorno regresar a sus hogares o establecerse en un lugar seguro. Esto se ha visto agravado por la falta de información con la que cuentan las personas sobre las condiciones y medidas excepcionales en sus países de origen al momento de ser repatriadas. Estos vacíos de información se deben tanto a omisiones gubernamentales como al enorme reto de difundir información confiable y actualizada a personas en contexto de movilidad en un ambiente tan cambiante como es la pandemia. Un reto adicional que hemos identificado, en especial ante las expulsiones que se están realizando desde Estados Unidos, es la falta de mecanismos para determinar necesidades de protección y asistencia una vez que las personas arriban a su país de origen. En un inicio fue prácticamente imposible para miembros de organizaciones de la sociedad civil tener acceso a los centros de recepción de personas deportadas para monitorear las condiciones e identificar necesidades de protección. La apertura y posibilidad de hacer dichos monitoreos ha variado de país en país. Sin embargo, los retos para determinar y en efecto ofrecer protección a aquellas personas que lo requieren continúa siendo uno de los principales retos para atender a la población en contexto de movilidad. La quinta y última acción es el diseño de planes de respuesta que no contemplan las necesidades específicas de las personas en contexto de movilidad. La respuesta ante la pandemia de todos los países se ha desarrollado sobre la marcha. Algunos países han dado apoyos económicos o en especie a las familias que han resentido económicamente las medidas del confinamiento. También ha habido ampliación de los servicios de salud, conversión de programas educativos al sistema digital, todas estas medidas con diferentes características y alcances de país en país. Desgraciadamente, identificamos que en algunas de estas respuestas se ha discriminado contra la población migrante. En otras, las necesidades específicas de esta población quedaron invisibilizadas y en el mejor de los casos, las acciones enfocadas en esta población presentan importantes limitaciones. En Estados Unidos, se excluyó a las personas migrantes al negarles alivios económicos, a aquellas familias con estatus migratorio mixto o a aquellas personas migrantes que, aunque pagaban impuestos, no tenían un número de seguridad social. En junio, organizaciones de la sociedad civil reportaron que en Costa Rica, las disposiciones del área de salud Los Chiles señalaban que solo se realizaría tamizaje a ciudadanos y residentes con documentación probatoria de su estatus en Costa Rica. La disposición añadía que aquellos pacientes no costarricenses debían ser considerados positivos a COVID-19 hasta que no se demostrara lo contrario. Esta acción pone en riesgo la salud de las personas migrantes y de la comunidad en su conjunto, al tiempo que estigmatiza a la población en movilidad. Aunado a estas respuestas que abiertamente excluían a la población migrante, en todos los países se han perpetrado y amplificado los retos que ya enfrentaba la población migrante para acceder a servicios y derechos desde antes de la pandemia. Por ejemplo, México garantiza el derecho a la salud y a la educación a todas las personas en su territorio. No obstante, debido a fallas administrativas y en algunos casos franco ánimo xenófobo de algunos funcionarios, hay una brecha en la implementación de las leyes que así lo establecen. Estos obstáculos y límites al ejercicio de derechos resultan particularmente gravosos en el caso de acceso a servicios de salud en el contexto de una pandemia.
Hemos visto con optimismo que diversos gobiernos han desarrollado instrumentos específicos para atender a la población migrante, como es el Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19 que desarrolló México, así como los lineamientos de atención a niñez y adolescencia migrante no acompañada durante el estado de calamidad por COVID-19 de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala. Estos esfuerzos son muy valiosos y van en el sentido correcto. Sería deseable que se fortalecieran por medio de revisiones que toman en cuenta la heterogeneidad de circunstancias y perfiles de la población en contexto de movilidad, así como que estos instrumentos también se fortalecieran por medio de la inclusión de estrategias de evaluación que permitan medir su alcance, así como de medidas para darles seguimiento y hacerles modificaciones o ampliaciones según se identifique sea necesario. En esta nota de acciones que podrían fortalecerse, quisiera moverme a la última sección de la presentación, que son ejemplos de buenas prácticas. Un caso relevante, y en este, perdón que me regrese un poco y me detenga, quisiera decir, vamos a hacer referencia a prácticas que identificamos más allá de la región y del continente. Un caso relevante es el de Portugal, donde el 18 de marzo el gobierno decidió regularizar a todas las personas migrantes que hubieran solicitado permiso de residencia. Lo anterior con el fin de garantizar sus derechos, en particular el acceso a la salud y a la seguridad social. Un caso similar se dio en Italia, donde el 13 de mayo se aprobó la regularización de las personas migrantes que se dedicaban al campo y cuidadores domésticos. Estas personas podrían optar por un permiso de residencia temporal válido por 6 meses y renovable por otros 6. Al momento en el que se realizó el anuncio de la medida, se estimaba que se podría beneficiar a cerca de 500,000 personas. Por su parte, en España se cerraron temporalmente los centros de internamiento de extranjeros el 6 de mayo de 2020, cuando salió la última persona de detención migratoria. La liberación de las personas se realizó caso por caso y en coordinación con instituciones que podrían asistirla a la población ya una vez que se realizara su liberación, como la Cruz Roja. Se estima que la medida benefició entre 450 y 670 personas que fueron acogidas por redes familiares o por el programa de ayuda humanitaria de la Secretaría de Estado. Otro ejemplo es el de Brasil, quien simplificó y aceleró el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado. Otra buena práctica a destacar de esta medida es que este proceso acelerado siguió la definición ampliada de Cartagena, que toma en cuenta mayores causales por las que una persona puede ser reconocida con la condición de refugiada. Se calcula que al menos 7,000 personas se han visto beneficiadas de esta medida. En México, la Comar suspendió el requisito que tenían las personas... Ay, perdón, aquí cortamos. Brasil está bien y cuando empiezo en México vuelvo a empezar. Entonces, en México, por ejemplo, hay un requisito que estima que las personas que están solicitando asilo deben de ir a firmar una vez a la semana a la oficina de Comar. Una buena práctica que se identificó es que la Comar suspendió este requisito de firma presencial. Si bien esta suspensión fue una buena práctica, nos preocupa que esta suspensión se vio acompañada de una suspensión más amplia al seguimiento a los casos y que esto probablemente abonará los rezagos que ya existían desde antes de la pandemia para resolver las solicitudes de condición de refugiado en México. No obstante, otra buena práctica que se identifica en México es que se fusionaron algunos procesos de la solicitud de condición de refugiado para hacer el proceso más veloz. Los resultados todavía son tímidos, pero tenemos conocimiento de que el gobierno tiene intereses en ampliar este modelo y que están explorando otras medidas para hacer la entrevista de manera remota, lo que además de acelerar el proceso podría mitigar los efectos de la suspensión de las resoluciones que ya habíamos mencionado previamente. Ojalá estos esfuerzos prosperen. Otra buena práctica que identificamos es el llamado hecho por el canciller costarricense Rodolfo Solano a eliminar las expresiones xenófobas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria.
De manera general, me enfoqué en buenas prácticas de los gobiernos. No obstante, en esta situación tan compleja merecen especial reconocimiento las organizaciones de la sociedad civil que han seguido prestando servicio y defendiendo los derechos de la población en contexto de movilidad. Por mencionar solo alguno, la organización Global Response Management negoció con los gobiernos de México y Estados Unidos cruzar equipo y suministro médico que les permitió abrir un hospital en el campamento en Matamoros. Teniendo estas buenas prácticas en mente, quisiera invitarlos a pensar hacia adelante con 2 guías de acción. Incluir a las personas en movilidad en todos los planes de respuesta y recuperación y reconocer los aprendizajes que nos ha dejado esta contingencia para futuras emergencias. La pandemia ha puesto de manifiesto que debemos incluir a todas las personas para salir adelante y superar la emergencia sanitaria. Esto es cierto para los planes de respuesta, pues la salud colectiva depende de la salud de cada uno de nosotros y de todas las personas. Una respuesta incluyente debe evitar señalar a un grupo o favorecer a uno sobre otro. Debemos trascender el discurso de por qué ayudar a los otros cuando nosotros necesitamos esa ayuda. La respuesta debe incluir a todas y a cada una de las personas, pues solo así los resultados serán duraderos y efectivamente alcanzarán a toda la comunidad. Por ello, cuando se tenga una vacuna y medicinas para el tratamiento de pacientes con COVID, será indispensable garantizar el acceso igualitario para todas las personas. Lo mismo sucede con los planes de recuperación económica. Es indispensable incluir a la población en contexto de movilidad en las acciones y políticas que se implementen durante y después de la emergencia sanitaria. Para ello, será necesario reconocer la heterogénea composición de la población en movilidad e incluirles de la manera más amplia posible, reconociendo las vulnerabilidades específicas a las que se enfrentan. Un tema que será vital en la región y del cual no se debe excluir a ningún grupo es garantizar la seguridad alimentaria. Hemos visto cómo ésta se ha visto severamente afectada por la pandemia, por lo que deberá de ser un área prioritaria en cualquier plan de recuperación. Aún tenemos un largo camino por recorrer. Hay mucha información que desconocemos y la situación está en constante evolución. Para ello, será necesario reconocer la heterogénea composición de la población en movilidad e incluirles de la manera más amplia posible, reconociendo las vulnerabilidades específicas a las que se enfrentan. Un tema que será vital en la región y del cual no se debe excluir a ningún grupo es garantizar la seguridad alimentaria. Hemos visto cómo ésta se ha visto severamente afectada por la pandemia, por lo que deberá de ser un área prioritaria en cualquier plan de recuperación. Aún tenemos un largo camino por recorrer. Hay mucha información que desconocemos y la situación está en constante evolución. Las respuestas se irán ajustando a la cambiante situación. Y sí, es demasiado pronto para hacer una evaluación plena sobre su impacto. Por ello, es necesario continuar informándonos e incorporando acciones y medidas que resulten positivas en otros lugares. Una vez que transitemos a un escenario post-pandemia y conozcamos nuevos datos e información, será necesario hacer una evaluación exhaustiva que nos permita contar con nuevas herramientas para el futuro. Que se realice un análisis posterior y que éste sea necesario, no resta importancia y mucho menos urgencia a la necesidad de actuar desde ahora. Espero que esta presentación les invite a pensar en más y mejores estrategias para proteger a las personas en movilidad en el contexto de la pandemia de COVID-19. Espero con gran interés nuestra sesión de preguntas y respuestas y le agradezco su atención.